El llanto débil entre la nieve congeló la sangre del guerrero apache más que la tormenta misma. Al sostener a la pequeña de piel blanca contra su pecho, Maquia supo que salvarla significaría convertirse en traidor de su propia tribu. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! Montañas de Sierra Madre Occidental, México, invierno de 1876. El viento aullaba entre los pinos como un lobo hambriento, arrastrando copos de nieve que cortaban la piel como pequeñas dagas de hielo. El cielo, antes de un azul profundo, ahora se había transformado en un manto gris impenetrable que parecía querer devorar las montañas. La tormenta había llegado sin aviso, implacable y feroz, convirtiendo el paisaje en un laberinto blanco donde hasta el más experimentado de los hombres podía perderse para siempre. Maquia avanzaba con pasos medidos pero firmes, hundiendo sus botas de piel en la nieve que ya alcanzaba sus rodillas. Su rostro, tallado por el tiempo y el sol, permanecía impasible a pesar del frío que le mordía las mejillas. El cabello negro, largo hasta los hombros y con algunas hebras plateadas, se agitaba rebelde bajo el gorro de piel de coyote que le protegía la cabeza. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, escrutaban el horizonte buscando algún refugio donde guarecerse hasta que la furia de la naturaleza se aplacara. 5 inviernos habían pasado desde que Maquia, guerrero apache de 40 años, decidiera apartarse de su tribu para vivir en soledad. 5 inviernos desde que los colonos arrasaran su hogar, llevándose consigo las vidas de Nara, su esposa, y sus 2 pequeños hijos. 5 inviernos vagando por las montañas, cazando para sobrevivir, respetando las tradiciones de su pueblo, pero manteniendo la distancia que el dolor había impuesto entre él y los demás. No es que lo hubieran expulsado. Su valentía en batalla y su sabiduría como rastreador eran legendarias entre los suyos. El consejo tribal, liderado por el viejo Kajika, incluso le había pedido que permaneciera, que tomara otra esposa, que continuara transmitiendo sus conocimientos a los jóvenes. Pero Maquia había elegido el silencio y la soledad como únicos compañeros. Un trueno retumbó en la distancia, sacándolo de sus recuerdos. La tormenta empeoraba. Debía encontrar cobijo pronto o se convertiría en un cadáver congelado más, otro espíritu perdido en las montañas que su pueblo consideraba sagradas. Aceleró el paso, mientras su aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a su rostro. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento jugando entre las ramas de los pinos. Luego, que tal vez era el aullido lejano de algún animal herido. Pero al detenerse, conteniendo la respiración, supo que aquel sonido no pertenecía ni al viento ni a bestia alguna. Era el llanto de un bebé, débil, casi imperceptible, pero inconfundible para alguien que alguna vez había mecido a sus propios hijos en brazos. Maquia frunció el ceño, desconfiado. ¿Qué criatura humana podría estar allí, en medio de la nada, durante una tormenta como aquella? Quizás su mente, castigada por la soledad y el dolor, comenzaba a jugarle malas pasadas. Pero el llanto volvió a escucharse, esta vez más claro, más urgente. Siguiendo aquel sonido como si fuera un hilo invisible, Maquia cambió su rumbo. Avanzó entre la espesura hasta llegar a un pequeño claro donde la nieve se acumulaba formando un manto blanco e inmaculado. Y allí, casi sepultado bajo los copos que caían sin cesar, distinguió un pequeño bulto. Se acercó con cautela, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba al cinto. Al agacharse, apartó la nieve con cuidado
y lo que encontró le cortó la respiración. Envuelta en una manta a cuadros azules y blancos, con el rostro amoratado por el frío, yacía una bebé de piel pálida. No tendría más de unos días de nacida. Sus labios, de un tono azulado preocupante, temblaban mientras emitía aquel llanto cada vez más débil. Magia permaneció inmóvil, sintiendo cómo el tiempo se detenía a su alrededor. El viento, la nieve, el frío. Todo pareció desvanecerse mientras contemplaba a aquella criatura indefensa. ¿Quién la habría abandonado allí? ¿Cómo había llegado hasta ese lugar tan remoto? Preguntas sin respuesta que atravesaron su mente como flechas. La pequeña abrió los ojos al sentir la presencia del hombre. Eran de un azul tan claro que parecían casi transparentes, como el hielo de los lagos en primavera. Esa mirada, inocente y a la vez desesperada, atravesó las barreras que Maquia había construido alrededor de su corazón durante aquellos 5 largos inviernos. Sin pensarlo 2 veces, tomó a la niña entre sus brazos, sintiendo su cuerpo helado contra el pecho. La envolvió mejor con la manta y luego la cubrió con su propia capa de piel, acercándola a su cuerpo para transmitirle calor. «Shh, pequeña», murmuró en su lengua materna. «El Gran Espíritu te ha puesto en mi camino por alguna razón». La bebé dejó de llorar, como si de alguna forma entendiera que ya no estaba sola. Maquia sabía que debía moverse rápido. La criatura necesitaba calor, alimento y cuidados, o no sobreviviría mucho más. Con paso decidido, retomó su camino hacia el refugio que conocía en la ladera sur, donde el viento soplaba con menos fuerza y donde tenía almacenadas provisiones. Mientras avanzaba, protegiendo a la pequeña con su cuerpo, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Las leyes de su tribu prohibían adoptar a niños que no fueran de su sangre, especialmente si eran hijos de los blancos. Hacerlo significaría perder su posición, su honor, tal vez incluso ser expulsado definitivamente. Pero al bajar la mirada y ver aquellos ojos azules que lo observaban con confianza ciega, Maquia supo que no había vuelta atrás. Esta pequeña vida le había sido confiada y él respondería a ese llamado aunque tuviera que enfrentarse a todo su pueblo. Nal'Tzumón, susurró, nombrándola en ese mismo instante. Milagro de invierno. El refugio de Maquia era una pequeña cueva natural en la ladera de la montaña, ampliada con el paso de los años por sus propias manos. La entrada, protegida por un saliente de roca y parcialmente cubierta por ramas de pino entrelazadas, ofrecía resguardo contra el viento y la nieve. Dentro, un hogar de piedra ocupaba el centro del espacio y las paredes estaban revestidas con pieles de animales que proporcionaban aislamiento contra el frío. Cuando por fin llegó, sus brazos estaban entumecidos por el esfuerzo de proteger a la pequeña Nal'Tzumón contra su pecho durante la ardua travesía. La tormenta había arreciado, convirtiendo los últimos metros en una lucha constante contra la furia de la naturaleza. Al cruzar el umbral, el silencio repentino tras el aullido del viento fue como un bálsamo para sus oídos castigados. Con movimientos precisos, Maquia depositó a la niña sobre una manta de piel de ciervo mientras encendía el fuego. Sus dedos, normalmente ágiles, temblaban ligeramente mientras golpeaba el pedernal. No era el frío lo que provocaba ese temblor, sino la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Una vida tan frágil dependía completamente de él. Cuando las llamas comenzaron a danzar entre los leños secos, iluminando la cueva con su luz anaranjada, Maquia se acercó nuevamente a la bebé. La pequeña había dejado de llorar, pero su respiración era irregular y su piel seguía demasiado fría. Con cuidado, la desvistió de la manta húmeda a cuadros y la envolvió en una de sus pieles más suaves.
frotando con delicadeza sus diminutos miembros para estimular la circulación. «Vamos, pequeña guerrera», murmuró en apache. «La muerte no puede llevarte todavía». Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia otro tiempo, otro lugar. Sus manos recordaban cómo había sostenido a su hijo Nahele cuando nació, cómo Nara le había enseñado a envolver correctamente a un recién nacido para mantenerlo caliente. El dolor de esos recuerdos le apretaba el pecho como un puño invisible, pero en lugar de apartarlos como solía hacer, los dejó fluir. Esta noche los necesitaba. La bebé comenzó a moverse más, emitiendo pequeños quejidos. Era una buena señal, pensó Maquia, pero ahora surgía otro problema: ¿con qué alimentarla? No tenía leche de madre y la pequeña era demasiado joven para cualquier otro alimento. Recordó entonces lo que su abuela solía contar sobre tiempos difíciles, cuando las madres morían en el parto y no había nodrizas disponibles. Rebuscó entre sus provisiones hasta encontrar un pequeño odre de piel donde guardaba leche de cabra. No era lo ideal, pero tendría que servir. Calentó la leche junto al fuego y luego, humedeciendo un trozo de tela limpia, dejó que la bebé succionara el líquido. Naltzommon bebió con avidez, como si llevara días sin alimento, lo cual probablemente era cierto. «Despacio, pequeña», dijo Maquia con una sonrisa que hacía tiempo no aparecía en su rostro. «La vida te espera, no hay prisa». Mientras la alimentaba, la observó con atención. Sus rasgos comenzaban a definirse ahora que el calor volvía a su cuerpo. Tenía la piel clara, pero no tan pálida como la de los colonos de ojos azules. Su cabello, una pelusilla oscura que cubría su cabeza, tampoco era del rubio característico de muchos blancos. ¿De dónde vendría esta niña? ¿Quiénes serían sus padres? ¿Por qué la habían abandonado en medio de la tormenta? La bebé soltó la tela y emitió un pequeño eructo que arrancó una risa ronca de la garganta de Maquia. Había olvidado cómo sonaba su propia risa. «Tienes espíritu, Naltzommon», dijo mientras la acomodaba contra su pecho para darle calor. «Necesitarás ese espíritu para sobrevivir en este mundo». La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva el tiempo parecía haberse detenido. Maquia se recostó contra la pared, con la pequeña sobre su pecho, y comenzó a cantar en voz baja una antigua nana apache que Nara solía cantar a sus hijos. Las palabras, casi olvidadas, regresaron a su memoria como si nunca se hubieran ido. A través de la abertura de la cueva, podía ver los copos de nieve cayendo incesantes en la oscuridad. El mundo allá afuera era hostil, pero aquí, en este pequeño refugio, una nueva vida comenzaba a florecer contra todo pronóstico. Maquia sabía que la decisión que había tomado cambiaría su existencia para siempre. Cuidar de esta niña significaba renunciar a la soledad que había elegido, enfrentarse eventualmente a su tribu, quizás incluso ganarse su desprecio. Las leyes apaches eran claras. No se adoptaban niños de otras razas, especialmente no de aquellos que habían traído tanto dolor a su pueblo. Pero mientras contemplaba el rostro, ahora sonrosado de Naltzommon, comprendió que algunas decisiones están más allá de las leyes de los hombres. El Gran Espíritu había puesto a esta criatura en su camino por una razón, y él no era quien para cuestionar sus designios. «Te protegeré», prometió en un susurro, «con mi vida, si es necesario». La bebé, como si entendiera la solemne promesa, abrió brevemente sus ojos azules y volvió a cerrarlos, dejándose llevar por un sueño tranquilo. Su diminuta mano se aferraba con sorprendente fuerza al dedo de Maquia. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Dentro de la cueva, un guerrero solitario y una bebé abandonada descansaban juntos,
unidos por el destino y una promesa que trascendía la sangre y las diferencias. Y así, en medio del invierno más crudo que las montañas recordaban, comenzó una historia que ni Maquia ni nadie en su tribu podría haber imaginado jamás. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de descubrimiento y adaptación. Maquia, el feroz guerrero apache que había enfrentado a colonos armados y sobrevivido a las más crueles condiciones de la montaña, ahora se encontraba desafiado por una criatura que apenas pesaba lo que un conejo pequeño. La mañana posterior a la tormenta amaneció despejada, con un cielo tan azul que parecía irreal después de la furia gris de la noche anterior. La nieve, blanca e inmaculada, cubría el paisaje hasta donde alcanzaba la vista, reflejando la luz del sol con un brillo casi cegador. Dentro de la cueva, Naltsumón despertó con un llanto que resonó contra las paredes de piedra. Maquia, que había dormido apenas unas horas, despertó de inmediato. Aquella primera mañana estableció un patrón que se repetiría: alimentación, limpieza, consuelo, vigilancia. Descubrió rápidamente que la leche de cabra, aunque sustentaba a la pequeña, no era suficiente. Necesitaría encontrar una solución más permanente. «Tendremos que bajar al valle», le dijo a la niña mientras la mecía suavemente en sus brazos. «Pero aún no. La nieve es demasiado profunda y tú demasiado frágil». Improvisó pañales con telas suaves que tenía para las heridas y fabricó una cuna provisional utilizando una de sus cestas de recolección forrada con pieles. Para su sorpresa, sus manos recordaban cómo hacer muchas de estas cosas, como si los 5 años de soledad nunca hubieran existido. Al tercer día, mientras Naltsunón dormía plácidamente en su cesta cuna, Maquia tomó la manta original a cuadros con la que la había encontrado. La examinó con atención bajo la luz del fuego. Era una manta fina, de un tejido que no reconocía, con un patrón de cuadros azules y blancos. En una de las esquinas notó algo que no había visto antes, unas iniciales bordadas con hilo rojo: M, R, V. ¿Quién sería M, R, V? ¿La madre de la niña? ¿Alguien que la había abandonado o quizás alguien que la había perdido? Maquia pasó los dedos por las iniciales, sintiendo las puntadas bajo su piel callosa. Fuera quien fuese, había dejado esta única pista sobre el origen de Naltsunón. Guardó la manta cuidadosamente. Algún día, quizás, la niña querría saber de dónde venía. Sería su derecho conocer su historia completa. A medida que pasaban los días, la nieve comenzó a derretirse en las partes más bajas de la montaña. El sol brillaba con más fuerza cada mañana, anunciando que pronto llegaría la primavera. Y con ella, inevitablemente, vendría la decisión que Maquia había estado posponiendo: regresar a la tribu. Una tarde, mientras recolectaba leña cerca de la entrada de la cueva, con Naltsunón firmemente atada a su espalda con un portabebés que había confeccionado con tiras de cuero, sintió una presencia. Sus sentidos, agudizados por años de vida en la montaña, rara vez lo engañaban. «Sal de ahí, Tarak», dijo sin volverse. «Hace tiempo que sé que me observas». De entre los árboles emergió la figura de un hombre joven, tal vez de unos 25 años, vestido con ropas tradicionales apache y con el cabello negro recogido en una trenza. Su rostro, marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, mostró sorpresa por un instante antes de componerse en una expresión neutral. «Tu oído sigue siendo tan agudo como siempre, tío», respondió Tarak, avanzando con cautela. «El consejo me envió a buscarte. Han pasado muchas cosas desde la última vez que visitaste el poblado». Maquia asintió levemente.
Tarak era el hijo de su hermano mayor, quien había muerto años atrás en una cacería. El joven siempre lo había respetado, incluso cuando decidió apartarse de la tribu tras la tragedia. ¿Y qué les hace pensar que quiero saber de esas cosas?, preguntó Makia con tono neutro, aunque sin hostilidad. Tarak dio unos pasos más, acercándose lo suficiente para notar el bulto en la espalda de su tío. Sus ojos se agrandaron con asombro. «¿Qué llevas ahí?», preguntó, aunque por su tono parecía sospechar la respuesta. Makia se giró lentamente, permitiendo que Tarak viera claramente a la bebé que dormía plácidamente atada a su espalda. La piel clara y los rasgos de la niña contrastaban marcadamente con los suyos propios. «Su nombre es Naltsonon», dijo simplemente. «La encontré durante la última tormenta de nieve, abandonada para morir». Tarak permaneció en silencio por varios segundos, procesando lo que veía. Sus ojos iban de la niña a Makia y de vuelta a la niña. «Tío», comenzó finalmente con voz grave, «¿sabes lo que dice la ley tribal sobre...?» «Sé exactamente lo que dice la ley», interrumpió Makia. «También sé lo que dice mi corazón». Tarak bajó la mirada, visiblemente incómodo. Como miembro más joven del Consejo Tribal, estaba atrapado entre el respeto que sentía por su tío y su deber hacia las tradiciones de su pueblo. «El viejo Kajika ha caído enfermo», dijo al fin, cambiando de tema. «Y pide verte antes de que el Gran Espíritu lo llame a su lado. Es por eso que me enviaron a buscarte». Makia sintió una punzada de tristeza. Kajika había sido su mentor, casi un segundo padre después de que el suyo propio muriera. Le debía respeto, al menos la despedida que no había podido dar a su propia familia. «Iré», decidió tras un momento de reflexión. «Pero no iré solo». Tarak miró nuevamente a la bebé y luego a su tío, entendiendo la implicación. «Tío, si llevas a esa niña al poblado, el consejo no lo aceptará. ¿Podrían expulsarme? ¿Negarme mi lugar entre los apaches?», completó Makia con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ya elegí vivir apartado hace 5 inviernos, Tarak. Lo que el consejo decida ahora poco puede cambiar en mi vida». El joven asintió lentamente. Conocía bien la determinación de su tío. Una vez que Makia tomaba una decisión, ni siquiera el viento de la montaña podía hacerlo cambiar de rumbo. «Partiremos mañana al amanecer», dijo Tarak finalmente. «Te esperaré en el cruce del río». Cuando Tarak se marchó, perdiéndose entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido, Makia regresó a la cueva con los brazos cargados de leña. Dejó el fardo en el suelo y luego, con cuidado, desató a Naltsonon de su espalda y la colocó en su cesta cuna. La niña, ahora despierta, lo miraba con esos ojos azules que parecían contener todo el cielo. Makia se arrodilló junto a ella y acarició su mejilla con un dedo. «Mañana conocerás a mi pueblo, pequeña», le dijo suavemente. «No todos te recibirán con los brazos abiertos. Pero recuerda siempre esto, el valor no está en no sentir miedo, sino en seguir adelante a pesar de él». Esa noche, mientras preparaba lo necesario para el viaje, Makia pensó en todas las posibles consecuencias de su decisión. Podría ser rechazado, humillado, incluso expulsado formalmente. Pero por primera vez en 5 años, esas posibilidades no le provocaban temor ni angustia. La presencia de Naltsonon había cambiado algo fundamental en él. Ya no era un hombre buscando perderse a sí mismo en la soledad de las montañas. Ahora era un padre protegiendo el futuro de su hija. Y por ella enfrentaría lo que fuera necesario. El amanecer llegó con una suave bruma que se elevaba desde el suelo nevado, desdibujando los contornos de los árboles y las rocas.
Maquia había dormido poco, alternando entre la vigilancia de Naltsunong y la preparación para el viaje. Empacó lo necesario en una bolsa de piel, hierbas medicinales, tiras de carne seca, mantas y la pequeña manta a cuadros con las iniciales misteriosas. Lo demás podía quedarse en la cueva. Si todo salía bien, regresarían. La pequeña estaba inquieta esa mañana, como si presintiera el cambio que se avecinaba. Sus ojos azules seguían cada movimiento de Maquia mientras él se colocaba el portabebés improvisado. «Tranquila, Naltsunong», murmuró el guerrero en apache, acariciando su cabeza con ternura. «Nada malo te pasará mientras yo esté contigo». Con la niña firmemente atada a su pecho, protegida del frío por capas de piel, Maquia abandonó la cueva que había sido su refugio. El camino hacia el cruce del río descendía por la ladera de la montaña, serpenteando entre pinos y robles cuyas ramas aún soportaban el peso de la nieve. Sus pasos eran firmes y seguros, a pesar de la carga preciosa que llevaba. Tal como había prometido, Tarak lo esperaba en el cruce del río. El joven estaba sentado sobre una roca, tallando distraídamente un trozo de madera con su cuchillo. Al ver aproximarse a su tío, se incorporó rápidamente, guardando su trabajo en un bolsillo. «Pensé que tal vez habrías cambiado de opinión», dijo Tarak, con la mirada fija en el bulto que Maquia llevaba contra el pecho. «Un apache no retrocede en sus decisiones», respondió Maquia simplemente. El viaje al poblado tomaría casi todo el día. Avanzaron en silencio durante la primera hora, siguiendo el curso del río que, parcialmente congelado, murmuraba bajo capas de hielo. Maquia notó que su sobrino lo observaba de reojo con frecuencia, claramente intrigado por la situación. «Pregunta lo que quieras preguntar, Tarak», dijo finalmente. «Tu silencio es más ruidoso que tus palabras». El joven guerrero pareció sobresaltarse, como si hubiera sido atrapado en algo indebido. «¿Realmente piensas criarla como una apache?», soltó al fin, «como si fuera de nuestra sangre». Maquia no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en el rostro dormido de Naltsunong, en sus mejillas ahora rosadas por el calor de su cuerpo. «La criaré como mi hija», respondió con voz firme. «Le enseñaré nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro respeto por la tierra y los espíritus. Aprenderá a cazar, a reconocer las plantas que curan y las que matan, a seguir el rastro de los animales y a leer los mensajes del viento. Y sí, también sabrá que su piel es diferente, que no nació de mi sangre, pero el gran espíritu la puso en mi camino y eso la hace tan hija mía como si la hubiera engendrado». Tarak asintió lentamente, procesando las palabras de su tío. Había admiración en sus ojos, pero también preocupación. «Tienes un corazón valiente, tío, pero el consejo seguirá las tradiciones como debe ser», interrumpió Maquia. «Yo respetaré su decisión, cualquiera que sea, pero también seguiré el camino que mi espíritu me indica». A medida que avanzaba el día, el paisaje fue cambiando. Los bosques espesos de pino dieron paso a colinas más suaves, cubiertas de mezquite y nopal. La nieve era más escasa aquí, apareciendo solo en parches bajo la sombra de los árboles más grandes. El aire se volvió más cálido, cargado con el aroma de la tierra húmeda despertando tras el invierno. Cerca del mediodía, Naltsunong despertó hambrienta. Maquia se detuvo junto a un pequeño arroyo para alimentarla con la leche de cabra que había traído en un odre. Tarak observó el proceso con curiosidad mal disimulada. «Eres bueno con ella», comentó, sorprendido, «como si hubieras cuidado bebés toda tu vida». Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Maquia. «Tuve 2 hijos, Tarak, antes del ataque. Nahele tenía 5 veranos y Elu
apenas 3. No he olvidado cómo cuidar de los pequeños. El recuerdo flotó entre ellos como una nube oscura, silenciando cualquier otra conversación. Tarak había sido apenas un adolescente cuando ocurrió la masacre, pero recordaba bien el dolor que había atravesado a toda la tribu y especialmente a su tío. Continuaron su camino en silencio. A media tarde, Makia comenzó a notar señales familiares, marcas en los árboles, piedras dispuestas de cierta manera, rastros casi imperceptibles para quien no supiera leerlos. Se estaban acercando al territorio tribal. ¿Ha habido problemas con los colonos?, preguntó, rompiendo el largo silencio. Tarak negó con la cabeza. No desde hace 2 inviernos. Firmaron un tratado. Nos dejaron este valle y las colinas del este. Ellos se quedaron con las tierras fértiles del Río Grande. Makia asintió, sin mostrar sorpresa. Era el camino de las cosas. Los blancos llegaban, tomaban lo mejor y dejaban las sobras a quienes habían habitado esas tierras por generaciones. Cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste, llegaron finalmente a la vista del poblado apache. Desde su posición en lo alto de una colina, Makia pudo observar las tipis dispuestas en semicírculo, el humo de las fogatas elevándose hacia el cielo, los niños corriendo entre las viviendas, las mujeres trabajando en sus tareas diarias. Una oleada de emociones contradictorias lo invadió. Nostalgia, dolor, pero también una extraña sensación de pertenencia que creía haber perdido. Su llegada no pasó desapercibida. Un niño los vio primero, señalando hacia la colina y gritando algo que no pudieron distinguir. Pronto, varias personas se reunieron en el límite del poblado, observando con curiosidad a los recién llegados. «Están sorprendidos de verte», comentó Tarak. «Muchos creían que nunca regresarías». Makia no respondió. Sus ojos recorrían los rostros reunidos, reconociendo a algunos, notando la ausencia de otros, buscando sin querer admitirlo a quienes sabía que nunca volvería a ver. Comenzaron a descender por la colina y a medida que se acercaban, el murmullo entre la gente aumentaba. Makia podía sentir las miradas clavadas en él, o más precisamente en el bulto que llevaba contra el pecho. Naltsunong, como sintiendo la tensión, comenzó a agitarse y a emitir pequeños quejidos. Cuando finalmente llegaron al límite del poblado, la multitud se abrió para dejar paso a una figura autoritaria, Elan, el jefe del consejo tribal desde la enfermedad de Kajika. Era un hombre alto y fornido, de unos 50 años, con el rostro marcado por cicatrices de guerra y una expresión severa que rara vez abandonaba sus facciones. Makia saludó con voz grave. «¿Has regresado?» No era una pregunta, sino una constatación. Sus ojos se posaron inmediatamente en Naltsunong, cuya cabeza era visible sobre el borde del portabebés. «He venido a ver a Kajika», respondió Makia, sosteniendo la mirada del jefe sin vacilar. «Tarak me dijo que está enfermo». Elan asintió lentamente, sin apartar los ojos de la niña. «¿Y qué es eso que traes contigo?», preguntó, aunque la respuesta era evidente para todos. Un silencio tenso cayó sobre la multitud. Makia, consciente de que todas las miradas estaban fijas en él, desató con cuidado el portabebés y sostuvo a Naltsunong en sus brazos, permitiendo que todos la vieran claramente. «Esta es Naltsunong», dijo con voz clara y firme. «Mi hija». El murmullo que siguió a esta declaración fue como el zumbido de un enjambre de abejas enfurecidas. Elan entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose aún más. «Esa niña no es apache», declaró, señalando lo obvio. «Su piel, sus rasgos, es hija de los blancos. La encontré abandonada en la montaña durante la última gran tormenta», explicó Makia sin alterar su tono. «El gran espíritu la puso en mi camino por una razón».
La he acogido como mi hija y la criaré como tal. Elan miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los demás miembros del consejo que se habían acercado. Algunos mostraban indignación, otros confusión, y unos pocos, Maquia lo notó con esperanza, una cautelosa curiosidad. «¿Sabes lo que dicen nuestras leyes?», dijo finalmente Elan. «No adoptamos a los hijos de quienes han derramado nuestra sangre. También dicen nuestras leyes que no dejamos morir a los inocentes», respondió Maquia. «Esta niña no ha derramado sangre apache, no es responsable de los actos de su gente, así como nuestros hijos no son responsables de los nuestros». La multitud guardaba silencio, pendiente del intercambio. Naltsonon, como si entendiera la importancia del momento, también permanecía callada, con sus grandes ojos azules fijos en el rostro severo de Elan. «El consejo discutirá esto», sentenció finalmente el jefe. «Mientras tanto, puedes ver a Kajika, te espera en su tipí». Con un gesto, Elan dispersó a la multitud, que se alejó lentamente, no sin antes lanzar miradas de reojo a la extraña pareja que formaban el guerrero apache y la bebé de piel clara. Tarak se acercó a su tío y puso una mano en su hombro. «Ven», dijo, «te llevaré con Kajika». Mientras caminaban entre las tipis, Maquia sentía los ojos de la tribu siguiéndolos. Algunas miradas eran hostiles, otras simplemente curiosas. Un par de niños se acercaron corriendo, intentando ver mejor a la bebé, hasta que sus madres los llamaron con urgencia, apartándolos como si Naltsonon fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. «No será fácil», murmuró Tarak. «Nunca esperé que lo fuera», respondió Maquia, apretando suavemente a su hija contra el pecho. La tipi de Kajika estaba algo apartada de las demás, cerca de un pequeño arroyo. Era más grande que la mayoría, decorada con símbolos sagrados pintados en rojo y negro. Frente a la entrada ardía un fuego bajo, y el humo que escapaba por la abertura superior llevaba el aroma de hierbas medicinales. Tarak se detuvo a unos pasos de la entrada. «Te dejaré aquí», dijo. «Kajika pidió hablar contigo a solas». Maquia asintió en agradecimiento y tras una breve pausa para ordenar sus pensamientos, apartó la solapa de piel que servía como puerta y entró al interior de la tipi. El interior de la tipi estaba iluminado por la tenue luz de una pequeña fogata central. El humo ascendía perezosamente hacia la abertura superior, formando volutas grises que parecían danzar entre las sombras. El aire olía a salvia, tabaco y hierbas medicinales, una mezcla que Maquia reconoció como los remedios tradicionales para aliviar el dolor y purificar el espíritu. En el lado opuesto a la entrada, sobre un lecho de pieles, yacía Kajika. El anciano, que alguna vez había sido un guerrero temido y respetado, ahora parecía frágil, consumido por la enfermedad. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los cauces secos de los arroyos en verano, mostraba los signos evidentes del sufrimiento. Sin embargo, sus ojos negros y brillantes, como obsidianas pulidas, conservaban la agudeza y la sabiduría que siempre lo habían caracterizado. «Maquia», dijo el anciano con voz débil pero clara. «¿Has venido?» No era una pregunta, sino una afirmación cargada de certeza, como si Kajika nunca hubiera dudado de su llegada. «No podía negarme a tu llamado, viejo amigo», respondió Maquia, acercándose y sentándose junto al lecho del enfermo, con Naltsonon aún en brazos. Los ojos de Kajika se posaron en la bebé y una sonrisa leve, casi imperceptible, suavizó su expresión. «Así que los rumores son ciertos», murmuró. «Has traído a una hija de los rostros pálidos a nuestro pueblo». Maquia asintió lentamente, esperando una reprimenda o un consejo severo. En cambio,
Kajika extendió una mano temblorosa hacia la niña. ¿Puedo verla más de cerca? Con cuidado, Makia acercó a Naltsono al anciano. La pequeña, despierta y curiosa, observaba todo con sus grandes ojos azules. Cuando la mano arrugada de Kajika tocó su mejilla, en lugar de asustarse o llorar, la bebé agarró uno de sus dedos con su diminuta mano, apretando con sorprendente fuerza. Una risa ronca escapó de la garganta del anciano. «Tiene espíritu esta pequeña», comentó. «No me sorprende que hayas decidido protegerla». Makia sintió cómo la tensión que había acumulado durante todo el viaje comenzaba a disiparse. Si alguien podía entender su decisión, ese era Kajika. La encontré abandonada en la montaña durante la última gran tormenta, explicó. Estaba a punto de morir congelada. No pude dejarla. Kajika asintió, como si la explicación fuera innecesaria. El gran espíritu trabaja de formas misteriosas. Makia. A veces nos pone pruebas que no comprendemos hasta mucho después. El anciano cerró los ojos por un momento y Makia temió que se hubiera quedado dormido, pero entonces habló nuevamente con voz más débil. Hace muchas lunas, antes de que tú nacieras, tuve una visión, dijo Kajika. Vi a un guerrero solitario sosteniendo en brazos a un niño de piel clara. Y detrás de ellos, un fuego que no consumía, sino que iluminaba el camino. Makia escuchaba en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No entendí esa visión entonces, continuó el anciano. Ahora creo que te estaba viendo a ti, a esta niña y al destino que los une. Naltsono emitió un pequeño gorjeo, como si quisiera participar en la conversación. Ambos hombres sonrieron ante el sonido. El consejo no lo verá como tú, dijo Makia finalmente. Elan ya ha mostrado su desaprobación. Kajika hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando una mosca molesta. Elan ve solo con los ojos, no con el corazón. Teme lo que no comprende, como muchos. El anciano intentó incorporarse, y Makia lo ayudó a sentarse, acomodando pieles tras su espalda para que estuviera más cómodo. Esta noche el consejo se reunirá, dijo Kajika con renovada fuerza en su voz. Decidirán si puedes permanecer en la tribu con la niña. Elan intentará que te expulsen, o peor aún, que abandones a la pequeña. Nunca la abandonaré, declaró Makia con firmeza. Si debo elegir entre mi pueblo y mi hija, mi elección está hecha. Kajika sonrió, como si la respuesta lo complaciera. A veces debemos perder todo para encontrar nuestro verdadero camino, dijo enigmáticamente. Pero no siempre las cosas son lo que parecen. Confía en el gran espíritu, Makia, y confía también en aquellos que te aman. El anciano extendió la mano y tomó algo que estaba junto a su lecho, un pequeño amuleto tallado en hueso de águila, con símbolos ancestrales grabados en su superficie. «Toma esto», dijo, ofreciéndoselo a Makia. «Lo tallé para ti cuando tuve la visión, hace tantas lunas. Lo he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado». Makia tomó el amuleto con reverencia. Era un trabajo exquisito, con cada símbolo perfectamente detallado. La montaña, el águila, el sol naciente y uno que no reconoció de inmediato hasta que lo miró más de cerca. Un niño. «Ponlo alrededor del cuello de tu hija», instruyó Kajika. «Ant la protegerá y también le recordará siempre su pertenencia a nuestro pueblo, sin importar lo que diga el consejo». Makia asintió, agradecido. Con cuidado, colocó el cordón de cuero del amuleto alrededor del pequeño cuello de Naltsono, ajustándolo para que no la molestara. «Ahora debes irte», dijo Kajika, recostándose nuevamente, visiblemente agotado por la conversación. «Necesito descansar antes de la reunión del consejo. Y tú debes prepararte para lo que viene.
Maquia se levantó con la niña nuevamente segura en sus brazos. «Gracias, viejo amigo», dijo con sincera emoción, «por todo». Kajika cerró los ojos, pero una sonrisa leve permanecía en sus labios. «No me agradezcas todavía, joven guerrero. La verdadera batalla apenas comienza». Maquia salió de la tipi y se encontró con Tarak, que lo esperaba fuera junto al fuego. «¿Cómo está?», preguntó el joven con genuina preocupación. «Débil en cuerpo, pero fuerte en espíritu», respondió Maquia, «como siempre». Tarak asintió y luego señaló hacia el centro del poblado, donde ya varios miembros de la tribu se reunían alrededor del fuego del consejo. «Están convocando la reunión antes de lo previsto», dijo. «Elan quiere resolver esto cuanto antes». Maquia miró a Naltsung, que jugaba distraídamente con el amuleto que ahora colgaba de su cuello. La determinación brilló en sus ojos oscuros. «Entonces no los hagamos esperar», dijo, encaminándose hacia el fuego del consejo, donde se decidiría su destino y el de su hija. El gran fuego del consejo ardía con llamas altas y vigorosas en el centro del poblado. Alrededor, dispuestos en un amplio círculo, se sentaban los 12 miembros del consejo tribal, 7 ancianos cuyas cabezas blancas reflejaban la sabiduría acumulada a lo largo de muchos inviernos y 5 guerreros de edad madura que habían demostrado valor y prudencia en igual medida. Elan ocupaba el lugar principal, frente a la entrada del círculo, su rostro severo iluminado por el resplandor anaranjado de las llamas. Detrás de los miembros del consejo, el resto de la tribu se había reunido para presenciar la asamblea. Mujeres, hombres y niños guardaban un silencio respetuoso, aunque sus rostros revelaban emociones diversas: curiosidad, desaprobación, preocupación y, en algunos casos, una compasión silenciosa. Maquia permanecía de pie en el centro del círculo junto al fuego. Había dejado a Naltsung al cuidado de Nayeli, la viuda de su primo, una mujer de corazón amable que había aceptado vigilar a la niña durante la reunión, no sin cierta aprensión, pero tampoco con el rechazo que otros habían mostrado. «Estamos aquí reunidos», comenzó Elan con voz solemne, «para decidir sobre un asunto grave que afecta a nuestra tribu. Maquia, hijo de Motega, guerrero apache, ha regresado a nosotros después de 5 inviernos de ausencia y ha traído consigo a una niña de piel clara, a quien llama su hija». Un murmullo recorrió la multitud, pero se apagó rápidamente cuando Elan levantó la mano exigiendo silencio. «Nuestras leyes son claras», continuó. «No adoptamos a los hijos de aquellos que han derramado la sangre de nuestro pueblo. La memoria de nuestros ancestros nos lo prohíbe». Maquia observaba a cada miembro del consejo leyendo en sus rostros. Algunos asentían ante las palabras de Elan, mientras otros mantenían expresiones neutrales, esperando escuchar más antes de formar una opinión. «Maquia», dijo Elan, dirigiéndose ahora directamente a él, «el consejo te escuchará antes de tomar una decisión. Habla y explica por qué has desafiado nuestras tradiciones». Todas las miradas se posaron en él. Maquia tomó aire, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. No era solo su lugar en la tribu lo que se decidía esta noche, sino el futuro entero de Naltsonon. «Hace 6 días», comenzó con voz clara y firme, «durante la peor tormenta de este invierno, el Gran Espíritu guió mis pasos hacia un claro en la montaña. Allí, abandonada para morir en la nieve, encontré a una bebé. No sabía quiénes eran sus padres ni por qué la habían dejado. Solo sabía que era una vida inocente a punto de extinguirse». Hizo una pausa, observando cómo sus palabras eran recibidas. Vio interés genuino en algunos rostros, escepticismo en otros. «Nuestros ancestros nos enseñaron a respetar toda vida», continuó.
a no juzgar a los inocentes por los pecados de sus padres. Esta niña no ha derramado sangre apache, no ha causado dolor a nuestro pueblo. Es tan inocente como cualquiera de nuestros propios hijos. Uno de los ancianos, Najimana, conocido por su sabiduría y moderación, se inclinó hacia adelante. «Entendemos tu compasión, Maquia», dijo con voz pausada, «pero ¿por qué no llevarla a uno de los asentamientos de los blancos? Allí podría haber encontrado una familia de su propia gente». Era una pregunta justa y Maquia sabía que su respuesta sería crucial. «Lo consideré», admitió. Pero mientras la sostenía en mis brazos, mientras sentía su pequeño corazón latiendo contra el mío, supe que el Gran Espíritu me la había confiado a mí, no a otros. Sentí que mis hijos perdidos me hablaban a través de ella, pidiéndome que la protegiera como no pude protegerlos a ellos. Un silencio profundo siguió a estas palabras. Incluso Elan pareció conmovido por un instante, antes de recuperar su expresión severa. «Los sentimientos no pueden estar por encima de la ley tribal», intervino Akecheta, uno de los guerreros del consejo. «Si permitimos esto, ¿qué será lo próximo? ¿Abandonar nuestras tierras ancestrales? ¿Olvidar nuestras costumbres? ¿Convertirnos en lo que no somos?». Varios miembros del consejo asintieron en acuerdo. La preocupación de Akecheta resonaba con el miedo que muchos sentían, el miedo a la pérdida de su identidad, a la desaparición de su forma de vida ante el empuje implacable de los colonos. «No pido que cambiemos quiénes somos», respondió Maquia con calma. «Pido que recordemos quiénes somos. Un pueblo que valora la vida, que respeta la voluntad del Gran Espíritu, que enseña a sus hijos a ser compasivos y justos». Miró directamente a Elan, sin desafío, pero con determinación. «La niña que he traído crecerá conociendo y respetando nuestras costumbres. Aprenderá nuestra lengua, nuestras canciones, nuestras historias. Sabrá de dónde viene. Sí, pero también sabrá quién es, una hija de los apaches, porque yo, un apache, he elegido ser su padre». Un murmullo recorrió nuevamente la asamblea, esta vez más intenso. Maquia podía sentir que sus palabras habían tocado algo profundo en algunos de los presentes, pero también veía la resistencia en otros, el temor a lo desconocido. En ese momento, la solapa de una tipi cercana se abrió y apareció Kajika, apoyado en un bastón tallado y ayudado por una joven. El anciano avanzó lentamente hacia el círculo del consejo y un silencio reverente cayó sobre la multitud. A pesar de su debilidad física, la presencia de Kajika irradiaba una autoridad que nadie, ni siquiera Elan, se atrevía a cuestionar. «Mi lugar está en este consejo», dijo Kajika cuando llegó al círculo. «He oído suficiente para hablar». Elan, visiblemente incómodo pero respetando la jerarquía tradicional, asintió y cedió la palabra al anciano. «He vivido muchos inviernos», comenzó Kajika, su voz débil pero clara en el silencio expectante. «He visto a nuestra gente sufrir y también prosperar. He visto cómo la llegada de los rostros pálidos ha cambiado nuestro mundo. Pero hay algo que no ha cambiado, ni debe cambiar: nuestra conexión con el Gran Espíritu y nuestra comprensión de sus designios». El anciano se apoyó más en su bastón, tomando fuerzas para continuar. «Hace muchas lunas, tuve una visión. Vi a un guerrero solitario sosteniendo a un niño de piel clara en sus brazos, y detrás de ellos, un fuego que no consumía, sino que iluminaba el camino. No entendí esa visión entonces. Ahora sé que veía a Maquia y a esta niña que el Gran Espíritu ha puesto en su camino». Las palabras de Kajika provocaron una ola de murmullos asombrados. Las visiones del anciano eran respetadas como mensajes directos del mundo espiritual.
Algunos dirán que nuestras leyes prohíben adoptar a los hijos de nuestros enemigos, continuó. Pero nuestras leyes más antiguas, aquellas dadas por el Gran Espíritu mismo, nos enseñan a reconocer sus señales y a seguir el camino que nos muestra. Kajika se volvió hacia Elan y los demás miembros del consejo. Si rechazamos a esta niña, si forzamos a Maquia a elegir entre su pueblo y la criatura que le ha sido confiada, no estaremos protegiendo nuestras tradiciones. Estaremos traicionando lo más sagrado de ellas, nuestra capacidad de escuchar al Gran Espíritu y actuar con compasión. Un silencio profundo siguió a las palabras del anciano. Nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente, pero la tensión en el aire era palpable. Elan, en particular, parecía librar una batalla interna entre su respeto por Kajika y su firme creencia en la necesidad de mantener las tradiciones. Finalmente, Najimana, el anciano que había cuestionado a Maquia antes, se levantó lentamente. «Propongo que el consejo delibere en privado», dijo. «Este asunto requiere una reflexión cuidadosa». Elan asintió, aparentemente aliviado por la sugerencia. «Maquia, espera fuera del círculo mientras deliberamos», ordenó, «y que traigan a la niña». «El consejo querrá verla antes de decidir». Maquia inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró del círculo. Poco después, Nayeli se acercó con Naltsunou en brazos. La pequeña estaba despierta y tranquila, observando con curiosidad las luces y sombras que proyectaba el fuego. «Ha sido buena», susurró Nayeli mientras le entregaba la bebé. «No ha llorado ni una vez». Maquia tomó a su hija en brazos, sintiendo una oleada de protección y amor al sostenerla. El amuleto que Kajika le había dado brillaba a la luz del fuego contra la piel clara de la niña. «Gracias», respondió simplemente. Nayeli vaciló un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y regresó a su lugar entre la multitud. Desde donde estaba, Maquia podía ver a los miembros del consejo inclinados unos hacia otros, hablando en voz baja, pero con gestos animados. Kajika, a pesar de su evidente cansancio, participaba activamente en la discusión. Elan parecía estar a la defensiva, pero escuchaba, lo cual era una buena señal. Naltsunou comenzó a jugar con los largos cabellos de Maquia, tirando de ellos suavemente y gorjeando con deleite. El guerrero sonrió a su hija, maravillado por su inocencia y alegría en medio de tanta tensión. «Todo estará bien, pequeña», le susurró en apache. «Pase lo que pase esta noche, siempre estaremos juntos». La deliberación del consejo pareció durar una eternidad. Las estrellas giraban lentamente en el cielo nocturno, y la luna alcanzó su cenit antes de que finalmente Elan se pusiera de pie y llamara a Maquia de vuelta al círculo. Con Naltsunou firmemente sujeta en sus brazos, Maquia avanzó hacia el centro del consejo. El rostro de Elan era inescrutable, pero Maquia notó que Kajika tenía una leve sonrisa en los labios, lo que le dio esperanza. «Trae a la niña al centro», ordenó Elan. Maquia avanzó hasta quedar justo frente al jefe del consejo, sosteniendo a Naltsunou de manera que todos pudieran verla claramente. La pequeña, como sintiendo la importancia del momento, se quedó quieta en sus brazos, con sus grandes ojos azules recorriendo los rostros de los ancianos y guerreros que decidirían su destino. «El consejo ha deliberado», anunció Elan solemnemente. «Y ha tomado una decisión». El silencio que siguió al anuncio de Elan era tan denso que Maquia podía escuchar el crepitar de las llamas y la suave respiración de Naltsunou contra su pecho. Los rostros a su alrededor se mantenían impasibles, expectantes.
El guerrero apache sostuvo la mirada de Elan sin desafío, pero con determinación, mientras sus brazos se tensaban instintivamente alrededor de su hija. «La ley de nuestros ancestros es clara», comenzó Elan, con voz grave que resonó en la noche. «No adoptamos a los hijos de aquellos que han derramado la sangre de nuestro pueblo». El corazón de Maquia se hundió, pero su expresión permaneció impasible. Ya había anticipado esta respuesta y estaba preparado para enfrentarla. Si era necesario, abandonaría el poblado esa misma noche. Sin embargo, Elan no había terminado. «Pero también es cierto», continuó, «que nuestros ancestros nos enseñaron a respetar las visiones enviadas por el Gran Espíritu y a honrar el sacrificio y la compasión. Kajika ha compartido su visión con nosotros y su sabiduría ha pesado en nuestra decisión». Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Maquia vio que Kajika, aún sentado en su lugar en el círculo, asentía levemente, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios arrugados. «El consejo ha decidido», anunció finalmente Elan, «que la niña podrá permanecer entre nosotros bajo ciertas condiciones». La tensión en el cuerpo de Maquia comenzó a disiparse lentamente, pero se mantuvo alerta. Las condiciones podían ser tan severas que harían imposible una vida digna para Naltzomo. «Primero», continuó Elan, «la niña será criada en nuestras costumbres y tradiciones. Aprenderá nuestra lengua, nuestras canciones, nuestras historias. Deberá respetar nuestros caminos como cualquier hijo de nuestra tribu». Maquia asintió. Esa había sido siempre su intención. «Segundo, tú, Maquia, serás el único responsable de ella. Si causa problemas, si trae desgracia a la tribu, tú responderás por sus actos». Nuevamente, Maquia asintió. Nunca había esperado que otros compartieran la carga que él había elegido asumir. «De tercero», dijo Elan, y aquí su voz se tornó más severa, «aunque la niña vivirá entre nosotros, no será considerada apache en todos los sentidos. No podrá participar en ciertas ceremonias sagradas reservadas para aquellos de sangre apache. Y cuando llegue a la edad adulta, no podrá tomar esposo entre nuestros guerreros». Un murmullo de aprobación recorrió a los miembros más conservadores del consejo. Esta restricción garantizaba que, aunque Naltsunón viviera entre ellos, la sangre apache no se mezclaría con la suya. Maquia frunció el ceño levemente. Le dolía pensar en las limitaciones que se impondrían a su hija, en los rechazos que tendría que enfrentar, pero al menos le permitirían crecer en su hogar, conocer su cultura, tener una familia. «¿Aceptas estas condiciones, Maquia, hijo de Motega?», preguntó Elan formalmente. Antes de que Maquia pudiera responder, Kajika se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. «Añado una condición más», dijo el anciano, con voz débil pero clara. «Cuando la niña cumpla 13 inviernos, el consejo revisará su posición. Si ha demostrado ser digna, si ha abrazado nuestros caminos y respetado nuestras tradiciones, todas las restricciones serán reconsideradas». Esta adición provocó nuevos murmullos entre los presentes. Era inusual que se modificara una decisión del consejo de esta manera, pero el respeto por Kajika era tan grande que ni siquiera Elan se atrevió a oponerse abiertamente. Después de un momento de tensión, Elan asintió lentamente. «Que así sea», concedió. «¿Aceptas estas condiciones, Maquia?». Maquia miró a su hija, que observaba todo con curiosidad, ajena a la importancia del momento que determinaría su futuro. El guerrero apache se inclinó y besó la frente de Naltsunón suavemente. «Acepto», dijo con firmeza, «y prometo ante el consejo y toda la tribu que esta niña crecerá honrando el camino apache, respetando nuestras tradiciones y agradeciendo cada día la oportunidad que le han dado».
Elan golpeó su lanza contra el suelo 3 veces, sellando formalmente la decisión. Entonces, está decidido. Nalson, hija adoptiva de Maquia, vivirá entre nosotros bajo las condiciones establecidas. La asamblea comenzó a dispersarse lentamente. Algunos se acercaron a Maquia para examinar más de cerca a la niña, ya no con hostilidad, sino con curiosidad. Otros se mantuvieron distantes, aún no convencidos de la sabiduría de la decisión. Pero lo importante era que Maquia y Naltsunong tenían un hogar, un lugar donde pertenecían, por imperfecto que fuera esa pertenencia. Tarak fue el primero en acercarse a su tío con una sonrisa amplia en el rostro. «Lo lograste», dijo, colocando una mano en el hombro de Maquia. No estaba seguro de que el consejo se diera. «No fue gracias a mí», respondió Maquia, mirando hacia donde Kajika era ayudado a regresar a su tipi. En la intervención de Kajika, estaríamos ahora preparándonos para partir. Nayeli se aproximó también, con expresión amable. «Tu tipi está como la dejaste», le informó. «He encendido un fuego dentro y he llevado algunas pieles limpias para la pequeña. También he preparado leche de cabra para ella. Pensé que la necesitarías». Maquia la miró con sorpresa y gratitud. No había esperado tanta amabilidad de alguien más allá de su familia directa. «Gracias, Nayeli. Tu bondad no será olvidada». La mujer sonrió con timidez y acarició suavemente la mejilla de Naltsunong. «Es una niña hermosa», dijo, «y tiene ojos fuertes. Será una buena apache, sin importar el color de su piel». Con estas palabras, Nayeli se alejó, dejando a Maquia conmovido por su inesperado apoyo. A medida que la noche avanzaba, otras mujeres del poblado se acercaron, algunas trayendo pequeños regalos, una manta tejida, un amuleto para proteger de los malos espíritus, un juguete tallado en madera. No todas lo hacían por convicción. Algunas simplemente seguían la costumbre de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la tribu. Pero cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia la aceptación. Cuando finalmente Maquia llevó a Naltsunong a su tipi, la niña estaba agotada. Se durmió casi de inmediato después de tomar la leche que Nayeli había preparado. Maquia la colocó sobre una suave piel de ciervo, rodeándola con mantas para protegerla del frío de la noche. Sentado junto a su hija dormida, observando su rostro tranquilo iluminado por la tenue luz del fuego, Maquia reflexionó sobre los acontecimientos del día. Había conseguido un hogar para Naltsunong, pero sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Habría resistencia, prejuicios, tal vez incluso peligros que aún no podía prever. Pero mirando a la pequeña que respiraba suavemente, Maquia sintió una resolución inquebrantable fortalecerse en su interior. Protegería a esta niña, la guiaría, le enseñaría todo lo que sabía. Y tal vez, algún día, Naltsunong mostraría a la tribu que el valor de una persona no se mide por el color de su piel o la sangre que corre por sus venas, sino por la fuerza de su espíritu y la bondad de su corazón. Con este pensamiento, Maquia se recostó junto a su hija, permitiéndose finalmente descansar después de lo que había parecido el día más largo de su vida. Los años pasaron con la fluidez del agua del río que atravesaba el valle. 4 primaveras habían florecido y marchitado desde aquella noche en que el consejo tribal decidió el destino de Maquia y su hija adoptiva. Naltsunong había crecido hasta convertirse en una niña vivaz, de cabello oscuro, que le caía en ondas sobre los hombros y ojos azules que brillaban con inteligencia y curiosidad. La tipi de Maquia, antes un lugar austero y funcional, se había transformado con la presencia de la pequeña. Ahora había juguetes tallados en madera esparcidos por el suelo, muñecas de tela fabricadas por Nayeli, pequeñas colecciones de piedras de colores y plumas
que Naltsunón recogía en sus exploraciones. En una esquina, Makia había construido una pequeña cama elevada para su hija, cubierta con pieles suaves y la vieja manta a cuadros con las misteriosas iniciales, que la niña se negaba a abandonar a pesar de su deterioro. El amuleto que Kajika había tallado nunca abandonaba el cuello de Naltsunón. Con el paso de los años, la niña había aprendido su significado y lo consideraba su posesión más preciada. «Es mi protector», le explicaba a cualquiera que preguntara, «y me recuerda que soy apache por elección, no por nacimiento». Para sorpresa de muchos, y particularmente de Elan, Naltsunón se había adaptado a la vida tribal con una naturalidad que desafiaba las expectativas. Hablaba apache con fluidez, sin rastro de acento extranjero, conocía las canciones tradicionales, las historias de los ancestros, los nombres de todas las plantas medicinales. Trataba a los ancianos con respeto reverencial y mostraba una comprensión instintiva de las complejas normas sociales de la tribu. Pero no todo había sido fácil. Como Makia había anticipado, la niña enfrentaba el rechazo de algunos miembros de la tribu, particularmente de aquellos que habían perdido seres queridos a manos de los colonos blancos. A pesar de los esfuerzos de Makia por protegerla, Naltsunón pronto aprendió que era diferente, que algunos la veían como una intrusa, una anomalía. Una tarde, mientras Makia enseñaba a un grupo de niños a fabricar puntas de flecha, escuchó gritos que venían de cerca del río. Al acercarse, encontró a Naltsunón rodeada por 3 niños mayores que ella. Kanuna, el hijo de Akecheta, le tiraba del cabello mientras los otros 2 la empujaban y se burlaban. «Rostro pálido, no perteneces aquí», gritaba uno de ellos. «Mi padre dice que tu gente mató a nuestros hermanos». Naltsunón, aunque superada en número y tamaño, no lloraba. Se mantenía erguida, con los puños apretados, enfrentándolos con una dignidad que hizo que el corazón de Makia se hinchara de orgullo, aún en medio de su preocupación. «Soy apache», respondió la niña con voz clara. «El Gran Espíritu me puso en el camino de mi padre y él me eligió como su hija». Makia intervino antes de que la situación empeorara, dispersando a los niños con una mirada severa. Cuando todos se hubieron marchado, se arrodilló frente a su hija, examinando los pequeños arañazos en sus brazos y el corte en su labio. «¿Estás bien, Naltsunón?», preguntó, limpiando la sangre con delicadeza. La niña asintió, pero sus ojos azules se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Por qué me odian, papá?», preguntó en voz baja. «Yo no he hecho daño a nadie». Makia sintió que su corazón se rompía ante la pregunta inocente. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años el odio, el miedo y el dolor histórico que motivaban ese rechazo? «No te odian a ti, pequeña», respondió finalmente. «Odian lo que temen, lo que no comprenden». Algunos han sufrido mucho a manos de personas que se parecen a ti y no saben separar esas acciones de quien tú eres. Naltsunón pareció reflexionar sobre estas palabras, su pequeño ceño fruncido en concentración. «¿Pero algún día me aceptarán? ¿Seré una verdadera apache?». Makia abrazó a su hija, sintiendo su cuerpecito cálido contra el suyo. «Ya eres una verdadera apache en lo que importa», le aseguró. «Tu espíritu es fuerte, tu corazón es compasivo y tu mente está abierta a la sabiduría de nuestros ancestros. El tiempo les mostrará a los demás lo que yo ya sé». Esa noche, después de acostar a Naltsunón, Makia recibió la visita de Nayeli. La mujer se había convertido en una presencia constante en sus vidas, ayudando con el cuidado de la niña, enseñándole las habilidades femeninas tradicionales, ofreciendo su apoyo silencioso pero inquebrantable. «He oído lo que pasó en el río», dijo Nayeli, sentándose junto al fuego.
Kanuna y sus amigos serán castigados. Akecheta está avergonzado del comportamiento de su hijo. Makia asintió, agradecido pero aún preocupado. No será la última vez, dijo. Por cada obstáculo que superamos surge otro nuevo. Nayeli colocó una mano suave sobre la de Makia, un gesto que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. No estás solo en esto, le recordó. Naltsom tiene más amigos de los que crees. Incluso Elan ha reconocido en privado que la niña muestra un respeto por nuestras tradiciones que muchos niños nacidos apache podrían envidiar. Makia sonrió ante esta información. Era cierto que, con el paso del tiempo, la resistencia inicial se había ido transformando lentamente en aceptación en muchos casos. Naltsom tenía amigos entre los niños de la tribu, y algunas de las mujeres mayores habían comenzado a incluirla en sus enseñanzas, tratándola como a cualquier otra niña apache. Kajika tenía razón, dijo Makia pensativamente. El camino no sería fácil, pero sería el correcto. La mención del anciano trajo un momento de tristeza compartida. Kajika había partido hacia el mundo de los espíritus durante el segundo invierno de Naltsom en la tribu, pero no antes de desarrollar un vínculo especial con la niña. A menudo, Makia encontraba a Naltsom sentada junto a la tumba del anciano, contándole sobre su día como si pudiera oírla. Mañana llevaré a Naltsom a la montaña, decidió Makia. Es hora de que aprenda más sobre la caza y el rastreo. Le mostrará a los demás niños que puede ser tan hábil como cualquiera de ellos. Nayeli asintió en aprobación, y cuando se levantó para marcharse, sus ojos se demoraron en los de Makia un momento más de lo necesario. El guerrero sintió un calor inesperado extenderse por su pecho. Después de tantos años de soledad y dolor, ¿era posible que hubiera espacio en su corazón no solo para el amor de un padre por su hija, sino también para algo más? El verano había llegado con todo su esplendor al valle. Los campos florecían con colores vibrantes, los arroyos corrían claros y abundantes tras las lluvias primaverales, y el cielo lucía de un azul tan intenso que parecía reflejar los ojos de Naltsom. La niña, que ahora contaba con casi 5 inviernos, corría entre los altos pastos persiguiendo mariposas, con su risa cristalina elevándose en el aire como el canto de un pájaro. Makia la observaba desde la entrada de su tipi, donde trabajaba pacientemente en un pequeño arco, tallado a la medida de las manos de su hija. Era una tradición apache que los niños recibieran su primer arco al comenzar su 5º año, y aunque algunos habían cuestionado si esta costumbre debía extenderse a Naltsom, Makia había insistido. Su hija aprendería todas las habilidades de un verdadero apache, sin excepciones. «Es hermoso», dijo una voz a su lado. Makia no necesitó volverse para saber que era Nayeli. En los últimos meses, la presencia de la mujer se había vuelto tan natural en su vida que podía reconocer el sonido de sus pasos, el aroma de las hierbas que siempre llevaba consigo, el ritmo de su respiración. «Tiene que serlo», respondió, puliendo la madera con un trozo de piel. «Es para la guerrera más valiente del pueblo». Nayeli sonrió, sentándose junto a él para observar su trabajo. «La tribu habla de ti», dijo después de un momento, «de ti y de mí». Makia continuó trabajando, pero sus manos se tensaron ligeramente. «Siempre habrá quienes hablen», respondió. «No es algo que me preocupe». «A mí tampoco», afirmó Nayeli con sorprendente firmeza. «Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Por ti, por Naltsom, por nosotros». Makia dejó el arco y miró finalmente a la mujer. Sus ojos oscuros, siempre cálidos, ahora brillaban con una determinación que le recordó por qué se había enamorado de ella. Sí, enamorado,
Ya no podía negarlo, ni a sí mismo ni a los demás. Después de perder a Nara, dijo con voz baja, juré que nunca volvería a arriesgar mi corazón. Pero tú y Naltsonon me han enseñado que algunos juramentos están hechos para romperse. Nayeli tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de intimidad que hablaba más que cualquier palabra. Pediré permiso al consejo para unirme a ti como esposa, declaró Maquia, si tú lo deseas. La sonrisa que iluminó el rostro de Nayeli fue respuesta suficiente. Por un momento, ambos contemplaron a Naltsonon, que ahora se había detenido para examinar con atención una pequeña rana que había descubierto entre las hierbas. «Será una buena madre para ella», dijo Maquia. «Ya lo soy», respondió Nayeli con sencillez. «Solo haré oficial lo que mi corazón decidió hace tiempo». El momento de tranquilidad fue interrumpido por gritos que venían de la entrada del poblado. Magia se puso de pie de inmediato, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba al cinto. En la distancia podía ver a varios guerreros reuniéndose con Elan al frente. «Quédate con Naltsonon», le dijo a Nayeli antes de dirigirse hacia el grupo. Al acercarse, Magia vio que Tarak estaba entre los guerreros, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y excitación. «¿Qué sucede?», preguntó Magia. «Jinetes blancos», respondió Tarak. «Un grupo pequeño, tal vez 6 o 7, vienen desde el este siguiendo el río». Elan, que ahora mostraba canas en su larga cabellera, miró a Magia con expresión grave. «No parecen soldados», aclaró. «Llevan ropas de comerciantes, pero no hemos tenido noticias de caravanas que fueran a pasar por nuestras tierras». Magia asintió, entendiendo la preocupación. Aunque el tratado había mantenido la paz por años, cualquier incursión no anunciada en territorio apache era motivo de alarma. «Iré con ustedes», se ofreció, y Elan asintió en aprobación. 10 guerreros, liderados por Elan y con Magia entre ellos, cabalgaron hacia el este siguiendo el curso del río. No llevaban pintura de guerra, pero iban armados y alertas. La tensión se podía sentir en el aire mientras avanzaban en silencio, cada hombre consciente de que cualquier enfrentamiento podría romper la frágil paz que habían construido. Encontraron a los jinetes en un recodo del río, donde el agua formaba una pequeña poza ideal para descansar y abrevar a los caballos. Tal como Tarak había informado, eran 7, 6 hombres y una mujer, todos con ropas propias de comerciantes o colonos. Sus carromatos, cargados con bienes diversos, estaban dispuestos en círculo alrededor de un fuego recién encendido. Los apaches se detuvieron a una distancia prudencial, observando. Elan hizo una señal y avanzaron lentamente, en formación, permitiendo que los extraños notaran su presencia. El grupo de blancos reaccionó con evidente nerviosismo. Los hombres tomaron sus rifles, mientras la mujer se refugiaba tras uno de los carromatos. Pero no dispararon, lo cual era una buena señal. «Somos apaches de la tribu de la montaña sagrada», anunció Elan en un español rudimentario pero comprensible. «Están en nuestras tierras». Uno de los hombres, mayor que los demás y con una barba entrecana, dio un paso al frente. Llevaba un sombrero gastado y su rostro mostraba las marcas del sol y el viento. «Mi nombre es Rodrigo Valdez», respondió en el mismo idioma. «Somos comerciantes de Santa Fe. Venimos en paz, solo de paso hacia los asentamientos del oeste». Maquia escuchaba atentamente, estudiando al grupo. Parecían tensos pero no hostiles, y sus palabras sonaban sinceras. Sin embargo, algo en la mujer que se ocultaba tras el carromato llamó su atención. Había algo familiar en su postura, en la forma en que sostenía su chal contra el pecho.
Elan y Rodrigo continuaron su conversación, negociando los términos para permitir el paso de los comerciantes por territorio apache. Mientras tanto, Maquia desmontó y, con cautela, se acercó al carromato donde la mujer se refugiaba. «No temas», dijo en español. «No vamos a hacerles daño si vienen en paz». La mujer, que hasta entonces había mantenido el rostro parcialmente oculto, lo miró directamente. Era joven, quizás de unos 25 años, con ojos de un azul profundo y cabello castaño recogido en una trenza. Pero lo que capturó la atención de Maquia fue el chal que llevaba, un tejido a cuadros azules y blancos, idéntico a la manta en la que había encontrado a Naltsunong 5 inviernos atrás. El corazón de Maquia comenzó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. «Ese chal», comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo continuar. La mujer siguió su mirada y apretó el tejido contra sí con más fuerza, como si temiera que fuera a arrebatárselo. «Era de mi hermana», dijo en voz baja. «Marisol, Marisol», repitió Maquia, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. «Marisol Rodríguez Valdés». Los ojos de la mujer se agrandaron con sorpresa y un destello de esperanza. «¿Cómo? ¿Conociste a mi hermana?» Maquia tomó aire, consciente de que sus siguientes palabras cambiarían todo. «No», respondió con honestidad, «pero creo que conozco a su hija». La reacción de la mujer fue inmediata. Sus manos se aferraron a los brazos de Maquia con una fuerza nacida de la desesperación. «Mi sobrina está viva. Por el amor de Dios, dime que está viva». Los demás, tanto apaches como comerciantes, se volvieron hacia ellos, atraídos por la súbita conmoción. «Creo que deberíamos hablar», dijo Maquia con calma, aunque su mente era un torbellino de preguntas y preocupaciones. «Hay mucho que explicar». Rodrigo se acercó rápidamente, colocándose protectoramente junto a la mujer. «¿Qué sucede, Elena?» «¿Qué te ha dicho este hombre?» Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió hacia su padre. «Dice que conoce a la hija de Marisol, papá. Dice que la niña está viva». El rostro del anciano comerciante palideció y por un momento Maquia temió que fuera a desmayarse, pero se recuperó rápidamente, enderezando los hombros con nueva determinación. «¿Dónde está?», preguntó directamente a Maquia. «¿Dónde está mi nieta?». La palabra nieta confirmó las sospechas de Maquia. Estos eran los familiares de Naltsunong, la familia que nunca había conocido, que quizás nunca había sabido de su existencia. Elan, que había observado el intercambio con creciente preocupación, se acercó a Maquia. «¿Qué está pasando?», exigió saber en apache. «¿Quiénes son estas personas?». Maquia miró a su jefe tribal, luego a Rodrigo y Elena, y finalmente a los demás guerreros que lo observaban expectantes. El peso de la situación cayó sobre sus hombros como una roca. Cualquier decisión que tomara ahora afectaría para siempre la vida de Naltsunong, la suya propia, y posiblemente la paz entre su pueblo y los colonos. «Creo», dijo finalmente, dirigiéndose a Elan, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, «que estos son los parientes de sangre de mi hija Naltsunong». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Fue Elan quien lo rompió, con voz grave y cargada de implicaciones. «Entonces, esto cambia todo», declaró. «El consejo deberá reunirse de inmediato». Maquia asintió, consciente de que se avecinaba la prueba más difícil que jamás había enfrentado. No se trataba ya de proteger a Naltsunong de prejuicios o burlas infantiles. Ahora debía decidir si luchar por mantenerla a su lado o reconocer que tal vez su lugar estaba con su familia de sangre. Y mientras el grupo emprendía el regreso al poblado, con los comerciantes escoltados en medio de los guerreros, Maquia no podía dejar de pensar
en los ojos azules de su hija, tan parecidos a los de Elena, y en la promesa que le había hecho años atrás: siempre estaremos juntos. Una promesa que ahora parecía imposible de cumplir. El consejo tribal se había reunido en un silencio más pesado que las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. La tensión era palpable mientras Rodrigo Valdés y su hija Elena permanecían de pie frente a los ancianos y guerreros apaches, con Elan presidiendo la asamblea. Maquia se encontraba a un lado, su rostro impasible ocultando la tormenta interior que amenazaba con desgarrarlo. Nayeli había llevado a Naltsunón a su tipi, manteniéndola entretenida con historias y juegos para protegerla momentáneamente de la situación que determinaría su futuro. La niña, sin embargo, había sentido la tensión en el aire, la preocupación en los ojos de su padre adoptivo, y se mostraba inusualmente quieta, como si comprendiera que algo importante estaba sucediendo. «Hemos escuchado su historia», dijo Elan finalmente, dirigiéndose a Rodrigo. «Es momento de decidir». Rodrigo, con el sombrero entre las manos y el rostro marcado por la emoción, asintió. Durante las últimas horas, había relatado la trágica historia de su hija menor, Marisol, y el nacimiento de la niña. Mi hija y su esposo, Miguel, viajaban hacia California cuando su caravana fue atacada por bandidos, había explicado. Miguel murió defendiendo a su familia. Marisol, herida y a punto de dar a luz, logró escapar. Nunca la encontramos. Durante 5 años la hemos buscado, recorriendo cada camino, cada asentamiento, preguntando a cada viajero. Elena había completado la historia, su voz quebrándose con cada palabra. Tejí esa manta para mi sobrina antes de que naciera. Las iniciales M, R, V son de Marisol Rodríguez Valdés. Nunca perdimos la esperanza de encontrarlas, o al menos saber qué les había ocurrido. Ahora, mientras el consejo deliberaba, Maquia sentía que cada latido de su corazón era un tormento. Amaba a Naltsunón con cada fibra de su ser. La había criado, protegido, enseñado. Para él no era una niña adoptada, era su hija, tan parte de él como si hubiera nacido de su sangre. La idea de perderla era como contemplar la pérdida de su propia alma. Pero también comprendía el dolor de Rodrigo y Elena. Habían buscado incansablemente a su ser querido, sin rendirse a pesar de los años transcurridos. Tenía derecho a negarles la reunión con la hija y nieta que creían perdida para siempre. Tarak se acercó a él, colocando una mano firme sobre su hombro. «El consejo ha pedido que traigas a Naltsunón», dijo en voz baja. «Quieren que conozca a su familia de sangre». Maquia cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas. Luego asintió y se dirigió a la tipi de Nayeli. Encontró a su hija sentada junto al fuego, trenzando una pequeña cuerda de cuero. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa que le partió el corazón. «Papá», exclamó, corriendo hacia él. «Nayeli me ha enseñado a hacer una pulsera». «Mira», Maquia la levantó en brazos, abrazándola con una intensidad que sorprendió a la niña. Inhaló profundamente, memorizando su aroma, la sensación de su pequeño cuerpo contra el suyo, el sonido de su respiración. «Naltsunón», dijo con voz suave, arrodillándose para quedar a su altura. Hay personas que quieren conocerte. Son personas especiales que han viajado mucho para encontrarte». La niña ladeó la cabeza, curiosa, pero no asustada. «¿Por qué quieren conocerme a mí?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Maquia intercambió una mirada con Nayeli, quien asintió levemente, animándolo a continuar. «¿Recuerdas la historia que te conté sobre cómo te encontré en la montaña?», preguntó. «Sobre cómo el Gran Espíritu te puso en mi camino».
Naltzinón asintió vigorosamente. Era una historia que le encantaba escuchar una y otra vez, especialmente antes de dormir. Estas personas son tu familia antes de que yo te encontrara. Tu madre, ella era la hija de un hombre llamado Rodrigo y la hermana de una mujer llamada Elena. Los ojos azules de Naltzinón se agrandaron con comprensión. ¿Como los que hablamos en la clase de español?, preguntó, refiriéndose a las lecciones que Tarak había comenzado a impartir a los niños de la tribu, parte del intercambio cultural acordado en el tratado. Sí, exactamente como ellos, confirmó Maquia, y han venido porque te quieren, aunque nunca te hayan conocido. Te han buscado durante mucho tiempo. La niña permaneció en silencio un momento, procesando esta información con una seriedad impropia de su edad. ¿Tendré que irme con ellos?, preguntó finalmente, con una intuición que dejó a Maquia sin palabras. Nayeli se arrodilló junto a ellos, colocando una mano reconfortante en el hombro de la niña. «Nadie ha decidido eso todavía, pequeña», dijo con suavidad, «pero tu padre y yo estaremos contigo, pase lo que pase». Naltzinón asintió, tomando la mano de Maquia con confianza. Juntos, los tres se dirigieron hacia el consejo, donde el destino de su familia estaba a punto de decidirse. Al llegar al círculo, un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Todas las miradas se posaron en Naltzinón, que caminaba con la cabeza alta, su mano firmemente aferrada a la de Maquia. La niña, con su vestido de piel decorado con cuentas, su cabello negro recogido en 2 trenzas y el amuleto de Kayika brillando sobre su pecho, era la viva imagen de una pequeña apache, salvo por el inconfundible azul de sus ojos. Elena ahogó un sollozo al verla, llevándose las manos a la boca. Rodrigo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas, dio un paso hacia adelante, pero se detuvo, respetando el protocolo del consejo. «Naltzinón», dijo Elan con una voz inusualmente suave. «Estos son Rodrigo y Elena Valdés. Son tu abuelo y tu tía». La niña miró a los extraños con curiosidad, pero sin miedo. Sus ojos se detuvieron en el chal que Elena llevaba, idéntico a su manta favorita. «Tu manta», dijo en español, sorprendiendo a todos, «es como la mía». Elena asintió, incapaz de hablar por la emoción. Con manos temblorosas, extendió el chal hacia la niña. «Lo tejí para tu madre», logró decir finalmente, «antes de que nacieras». Naltzinón soltó la mano de Maquia y dio un paso hacia Elena, tocando el tejido con reverencia. «Mi madre», murmuró. «¿Dónde está?». Un silencio doloroso siguió a la pregunta. Fue Rodrigo quien respondió, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Tu madre está con los ángeles, pequeña», dijo con voz quebrada, «pero nos pidió que te cuidáramos y te quisiéramos. Te hemos buscado durante tanto tiempo». Naltzinón asintió, como si esta información confirmara algo que ya sabía en su corazón. Luego, sorprendiendo a todos, tomó la mano de Rodrigo y la de Elena, uniendo así a su familia de sangre. «Ustedes son mi familia», dijo con sencillez. Luego se volvió hacia Maquia y Nayeli, extendiendo sus manos hacia ellos. «Y ustedes también son mi familia». Un murmullo recorrió la asamblea. La sabiduría simple pero profunda de la niña había trascendido las divisiones, los prejuicios, las preocupaciones de los adultos. Elan se puso de pie, imponiendo silencio con un gesto. «El consejo ha escuchado y visto suficiente», declaró. «Deliberaremos ahora». Mientras los miembros del consejo se retiraban a una tipi cercana para discutir, Naltzinón permaneció en el centro, un puente viviente entre 2 mundos, 2 culturas, 2 familias que la amaban de formas diferentes, pero igualmente intensas. Maquia se mantuvo a cierta distancia, observando cómo su hija interactuaba tímidamente con Rodrigo y Elena.
El dolor en su pecho era casi insoportable, pero también sentía un orgullo inmenso por la fortaleza y gracia con que Naltsom afrontaba esta situación extraordinaria. Nayeli se acercó a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «Pase lo que pase», susurró, «estamos juntos en esto». La deliberación del consejo fue breve. Cuando regresaron, Elan llevaba en su rostro una expresión solemne pero serena. «Hemos escuchado a todos», anunció. «Hemos considerado lo que es mejor para la niña, para nuestra tribu y para la paz entre nuestros pueblos. Y hemos decidido». Maquia contuvo la respiración. Este era el momento que temía, el instante en que podría perder todo lo que más amaba en el mundo. «La niña conocida entre nosotros como Naltsumo tiene dos familias», continuó Elan, «una de sangre y una de elección. Ambas tienen derecho a formar parte de su vida. Por lo tanto, proponemos lo siguiente. Naltsumo permanecerá con Maquia, quien la ha criado como su padre y ha demostrado un amor y dedicación inquebrantables. Pero Rodrigo Valdés y su familia tendrán derecho a visitarla, a conocerla, a formar parte de su vida, y cuando la niña sea mayor, podrá decidir por sí misma dónde y con quién desea vivir». Un suspiro colectivo recorrió la asamblea. No era una solución perfecta, pero era justa, compasiva y centraba el bienestar de la niña por encima de todo lo demás. Rodrigo dio un paso al frente, mirando a Elan y luego a Maquia. «Aceptamos su decisión», dijo con dignidad, aunque el dolor era evidente en su voz. «Agradecemos la oportunidad de conocer a nuestra nieta y sobrina. Y reconocemos el amor y cuidado que este hombre le ha brindado». Extendió su mano hacia Maquia, un gesto de paz y reconocimiento. Maquia, después de un momento de vacilación, la estrechó firmemente. «No le faltará nada», prometió el guerrero apache. «Y sabrá de ustedes, de su madre, de su herencia. Tiene derecho a conocer todas sus raíces». Naltsumo, que había observado el intercambio con atención, sonrió. Corrió hacia Maquia, quien la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. «¿Podemos invitarlos a cenar, papá?», preguntó la niña con entusiasmo. «Quiero mostrarles mi tipi y mis juguetes, y enseñarles a hacer trampas para conejos como tú me enseñaste». Maquia rió, sintiendo cómo el peso que había oprimido su corazón comenzaba a aligerarse. «Por supuesto, pequeña», respondió. «Nuestra casa está abierta para tu familia». Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la reunión, dos familias compartieron una comida en la tipi de Maquia. Naltsumo, centro de atención y nexo entre ambos mundos, saltaba de las rodillas de su padre a las de su abuelo, fascinada por las historias que cada uno tenía para compartir. Nayeli, sentada junto a Maquia, observaba la escena con una sonrisa serena. Elena, superada la sorpresa inicial, había encontrado en ella una aliada, otra mujer que amaba a Naltsumo y se preocupaba por su bienestar. «Es extraño», comentó Rodrigo en un momento de la velada, «cómo el destino teje sus caminos. Perdimos a Marisol de la forma más trágica, pero de alguna manera su hija encontró exactamente lo que necesitaba, un padre que la amara sin condiciones». Maquia asintió, contemplando a Naltsumo, que ahora dormitaba en los brazos de Elena. «A veces el gran espíritu nos arrebata todo», respondió, «solo para mostrarnos que podemos encontrar nuevos caminos, nuevas formas de amar, nuevas definiciones de familia». Más tarde, cuando los visitantes se hubieron retirado a las tiendas que la tribu les había asignado, y Naltsumo dormía profundamente en su cama, Maquia salió a contemplar las estrellas. Sentía una paz que no había experimentado en años, quizás desde antes de la tragedia que le arrebató a su primera familia.
Nayeli lo encontró allí y se sentó a su lado en silencio, compartiendo la quietud de la noche. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. Maquia sonrió, tomando su mano. «En lo afortunado que soy», respondió. «Hace 5 inviernos creí haberlo perdido todo. Vagaba por las montañas como un espíritu sin descanso, buscando un final para mi dolor. Y entonces, en medio de la peor tormenta, encontré un comienzo». Miró hacia la tipi donde su hija dormía, segura y amada, con su manta a cuadros y el amuleto de Kajika protegiéndola. «Nalsomón me salvó tanto como yo la salvé a ella», continuó. «Me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Que la pertenencia no está en el color de la piel o en el nombre que llevamos, sino en las elecciones que hacemos cada día». Nayeli apoyó su cabeza en el hombro de Maquia y juntos contemplaron el vasto cielo estrellado. «Kajika tenía razón», dijo ella suavemente. «Su visión era cierta. Un guerrero solitario, una niña de piel clara y un fuego que no consume, sino que ilumina el camino». Maquia asintió, sintiendo la presencia del viejo chamán en el susurro del viento nocturno. «Y ahora ese camino se extiende ante nosotros», dijo, «más brillante y prometedor de lo que jamás habría imaginado. En la quietud de la noche, bajo el manto protector de las estrellas, una familia forjada por el destino, el dolor y el amor incondicional descansaba en paz». Y Nalsonun, la niña que había unido 2 mundos con su simple existencia, soñaba con las nuevas aventuras que le esperaban, rodeada por el amor de todos aquellos que el Gran Espíritu había puesto en su camino. Maquia había arriesgado su honor tribal por protegerla, pero al final había ganado mucho más de lo que había puesto en juego. Una familia renovada, un amor inesperado y la sabiduría de comprender que a veces los mayores milagros nacen de las pérdidas más profundas. Y así, en las montañas de Sierra Madre, donde el viento cuenta historias antiguas a quien sabe escuchar, comenzó una nueva leyenda, la del guerrero que encontró en una niña abandonada no solo una hija, sino también su propio camino de regreso a la vida.